buenos días, buenas tardes para todos ustedes. Como ya lo saben, este espacio está enfocado a que toquemos todos los temas consecuentes a la legalización, la formalización y la titulación de bienes inmuebles, tanto urbanos como rurales, sin que dejemos de lado los temas del orden técnico, jurídico y ambiental. Hoy hablaremos de un tema muy importante enfocados para los profesionales del derecho, para los ingenieros y para los topógrafos. Hoy hablaremos específicamente de las servidumbres. Pero primero comencemos diciendo qué son las servidumbres. Las servidumbres son una especie de carga impuesta en una propiedad inmueble a beneficio de un tercero. ¿Y quién es este tercero? El Estado colombiano o en efecto algún vecino. Este gravamen le permite a este tercero utilizarlo como vía de transporte, paso de agua o de energía eléctrica. Y esto lo regula el Código Civil colombiano en su artículo 879. Las servidumbres son de tres tipos, son servidumbres de tipo natural, de tipo voluntario o judiciales. Las naturales son las que nos aporta, valga la redundancia, la misma naturaleza. En estos casos vemos por lo menos el transcurso o el discurrir del agua sobre bienes inmuebles, entonces ahí donde estamos hablando de una servidumbre en específico de origen natural. Cuando estamos hablando de manera voluntaria es cuando hay un acuerdo entre vecinos y partes para que sin ningún beneficio monetario se haga esta servidumbre. Y la judicial es cuando estamos hablando de esos mismos vecinos, pero cuando están en discordia. Al predio dominante se le dice que tiene la servidumbre activa, y al predio servil se le dice que tiene la servidumbre pasiva. De esta manera también en algunos casos se manejan estos términos. ¿De qué manera se puede distinguir una servidumbre? Claro que sí, una servidumbre se puede distinguir de varias maneras. Se puede distinguir por ser inutilizada por un término superior a los 10 años. También se puede dar por el tema de confusión, cuando el predio, cuando uno de los predios compra la otra parte. Les voy a dar un ejemplo. En estos casos a veces sucede que el predio servil termina comprando el predio dominante o viceversa, el predio dominante termina comprando el predio servil. Ese tipo de situación normalmente se da, entonces ahí automáticamente se da la extinción del tema de la servidumbre. Y también se hace en algunos casos cuando se ha cumplido la obligación que se establece mediante algún instrumento. En estos casos puede ser un contrato o puede ser la misma escritura pública. A ver, acá viene el tema importante para los ingenieros, los topógrafos y los abogados. ¿Cuáles son los requisitos que se debe tener en cuenta para interponer una servidumbre de tipo judicial? Para los ingenieros y los abogados es muy importante que se haga la visita de experticia, en donde se establezca por dónde efectivamente va a quedar la servidumbre y que no sea simplemente por un mero capricho del cliente, sino que en efecto se necesite esa servidumbre y que sea por un lado específico en donde se va a utilizar el predio servil. Eso de un lado, se tiene que hacer el levantamiento planimétrico, se tiene que adjuntar una cartera topográfica y que se haga una experticia en donde se deje claramente del por qué se necesita que la servidumbre quede consolidada en esa zona. Estamos hablando del tema de pendientes, estamos hablando del tema morfológico, estamos hablando del tema geológico y demás otros temas que tienen que ir directamente direccionadas dentro de esa experticia técnica para que ese sea el mecanismo de soporte para el abogado en la interposición de la demanda por vía judicial. En efecto, la persona que está dando este tipo de servidumbres va a tener un beneficio económico que en el transcurso del proceso judicial se va a dictaminar de qué cuantía o de qué monto va a ser. Estos documentos se dan cuando se hace la servidumbre por vía judicial. Cuando de pronto hay algún acuerdo entre las partes, entonces la vía que vamos a utilizar es la vía notarial, entonces se va a hacer específicamente lo mismo, con la única diferencia que ya no se va a establecer la experticia técnica de parte del topógrafo, de parte del ingeniero, sino simplemente se va a hacer un levantamiento planimétrico con una cartera topográfica en donde se deje en una minuta de linderos específicamente por dónde va a pasar punto a punto dicha servidumbre en largo, en ancho y en área superficial, para que eso quede consolidado dentro de la escritura pública que se le va a hacer en este caso
a la persona que va a ser el predio dominante. Esto se tiene que hacer de esa manera porque normalmente se observan en algunas escrituras de las cuales nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar, en donde se manejan figuras geométricas muy ambiguas, esto de un lado, y lo otro que no son muy claros en la definición de los linderos. Entonces, para eso se necesitan los profesionales, tanto topógrafos como ingenieros, para que dejen directamente direccionado cómo va a quedar dentro de los 4 puntos cardinales dicha servidumbre. Cuando se hace de manera voluntaria, ¿qué es lo que normalmente yo recomiendo? Cuando se hace de manera voluntaria, se tiene que hacer mediante un documento, eso sí, que sea de ser posible, que sea autenticado en alguna notaría, y que en ese documento, cuando se hace de manera voluntaria, quede direccionado para quién va esa servidumbre, con nombres y con cédulas. Toda vez que la persona que en este momento está siendo objeto de ser el predio servil, en el momento en el que el predio dominante venda el predio, esa persona pueda dar la extinción de la servidumbre porque la misma ley se lo permite. Además de ello, en estos casos normalmente, ¿qué es lo que sucede? La persona quien está haciendo en este momento la función de predio dominante cree que ha comprado de alguna manera o cree haber tenido algún derecho de más en el establecimiento de este documento, y resulta que eso no es así, porque tan pronto la persona que está siendo objeto de ser el predio dominante vende ese inmueble, automáticamente se da la extinción de esta servidumbre por vía voluntaria. Para mayor información o para sus consultas pueden hacerlo a través del teléfono 313-859-3869. Hasta un próximo video.